Buenas tardes. Bueno, comenzamos hoy un nuevo tema. Comenzamos a hablar sobre el Espíritu Santo. En esta primera parte, bueno, vamos a ver que el Espíritu Santo, que es una de las personas trinitarias, de la cual no tenemos una imagen, un nombre, que sí tenemos de las otras dos personas, ¿no? Del Padre y del Hijo. Es Padre en cuanto es el origen del Hijo, eterno y encarnado. Especialmente significativos son los símbolos que vamos a ver el simbolismo que tiene el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, del aire, del agua y del fuego. Al Espíritu Santo no se lo puede conceptualizar, solo lo podemos experimentar y no de manera sensible, sino por sus efectos espirituales en la persona y en las comunidades. Bueno, vamos a abordar este tema a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte del credo y creo en el Espíritu Santo, ¿no? Hemos abordado ya en los encuentros anteriores, en las charlas anteriores, el tema del Espíritu Santo desde la teología trinitaria, en su vida interior, íntima, desde el ser de Dios, quién es y cómo es Dios, ¿no? Que es un misterio inagotable. En esta ocasión hablaremos de los caminos de actuación que el Espíritu Santo tiene que realiza para llegar a nosotros. La propuesta que les planteamos es a través les decía recién, del Catecismo de la Iglesia Católica, desde los números 683 a los 693. En este caso, como les decía, el tema es creo en el Espíritu Santo y nos invita a seguir descubriendo el actuar del Espíritu Santo en la Iglesia. Es decir, trataremos sobre la economía de la salvación. Ese Padre que envió a su Hijo, cómo lleva ahora adelante su plan de salvación para nosotros. Bueno, van a encontrar ahí en el documento, si lo tienen en la computadora o en el teléfono, los numeritos del Catecismo de la Iglesia Católica y tienen un enlace que está en azul que dice ir a, donde pueden hacer clic y directamente los lleva a los números en la página del Vaticano. Es muy importante que los lean a los números del Catecismo porque están muy claros y nos ayudan a profundizar. Lo que yo pretendo ahora es hacer una pequeña reflexión sobre cada uno. Y para el primero me gustó mucho esto que dice el Papa Francisco en una de sus catequesis. Dice, el primer don de toda existencia cristiana es el Espíritu Santo. No es un don más, no es un don de otros, entre otros dones, sino que es el don fundamental. Sin el Espíritu Santo no hay relación con Cristo y con el Padre. Ni con el Padre, ¿no? No hay relación con Cristo ni con el Padre. Si podemos en verdad invocar a Dios y llamarlo Abba Padre, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Este vínculo especial, especialmente claro en el bautismo, tal como lo describe Jesús en la conversación con Nicodemo, es decir, como nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Tenéis que nacer de lo alto, dice en Juan 3, del 5 al 7. Bueno, y en los Hechos de los Apóstoles y en los escritos apostólicos aparece la misma verdad, aunque expresada de diversos modos. El día de Pentecostés, dice Pedro, a los que les estaba hablando en ese momento, los invitaba a que oigan su mensaje que decía que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en Hechos 2. Y en sus cartas, Pablo dice, han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de Dios. También les dice, en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que en un solo cuerpo. En la doctrina de Pablo, al igual que en el Evangelio, el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo están asociados al anuncio, en la administración y en el reclamo del bautismo, como fuente de la santificación y de la salvación, es decir, de la nueva vida de la cual habla Jesús con Nicodemo. Bueno, pasamos ahora al número 685 y ahí también les dejé unos enlaces como para poder profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 258 en adelante, tres numeritos, sobre la economía de la salvación que les anticipaba hoy en la síntesis. Y comienza diciendo, bienaventurada Trinidad.
¿no? Esta cita hermosa que podemos profundizar a través de la oración de la unidad en Juan. Y luego dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y habitaremos en él, dice en Juan 14. Es decir, que la disposición salvífica de Dios es el plan establecido por Él para llevar a todos a Cristo, ¿no? Y Cristo forma su cuerpo, que es la iglesia, con la elección de los apóstoles, y en Pentecostés insufló el Espíritu Santo, haciendo que esta iglesia sea una iglesia viva. Entonces, decimos que por la infusión del Espíritu Santo comienza esa economía de la salvación, la Iglesia, que ha nacido del designio salvador del Padre, que Cristo inició en la tierra con su predicación y que consumó con su muerte y resurrección, es constituida por el Espíritu Santo en permanente fidelidad a Cristo a la espera de su venida gloriosa. En el número 686, como veíamos anteriormente, el Espíritu Santo actuó desde el principio junto con el Padre y el Hijo, pero se ha revelado en estos últimos tiempos. Si se nos ha revelado, entonces podemos tener con Él una relación íntima, una relación personal, porque ya no está oculto. Se hace así fecundo a nosotros el sacrificio de Cristo. En el número 687 podemos reflexionar acerca de qué es lo íntimo de Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios es amor. Eso es lo íntimo de Dios, es su esencia, el amor. El amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que en lo íntimo de Dios, ¿qué es lo íntimo de Dios? Es el Espíritu Santo. Es tan íntimo que podemos decir que esa intimidad de Dios es una persona. Es bueno que invoquemos el Espíritu Santo y nos encontremos con Él de esta manera personal, desde lo íntimo de Dios. Juan dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Esta falta de sensibilidad y de reconocimiento impide una intimidad mayor con Él. Es también para nosotros una invitación a profundizar en esta comunión con el Espíritu Santo y también dar testimonio para que otros también crean, ¿no? Que es la misión. Bueno, y en el número 688 ya veríamos cuál es esta iglesia viviente que hablábamos anteriormente, que nace con la fe de los apóstoles, que es el lugar de actuación del Espíritu Santo, podríamos decir, el lugar propio de actuación, ¿no? Y lo podemos encontrar, lo vemos así en las Escrituras, como hablamos cuando vimos inspiración bíblica, ¿no? Que Él ha inspirado a los autores sagrados, en la tradición, que también conjuntamente con el magisterio, nos van dando siempre luz, ¿no? No es que nosotros hagamos una interpretación personal de la fe, sino que tenemos la iluminación siempre de la tradición y del magisterio, en la liturgia sacramental, con toda la riqueza de los signos, en la oración, donde el Espíritu nos inspira, le pedimos que nos enseñe a orar como es debido, en los carismas, ¿no? Que también lo veíamos al comienzo cuando hacíamos la propuesta de esta formación, ¿no? Como el Espíritu Santo es el que suscita los carismas en las comunidades, en los signos de vida apostólica y misionera, en el envío misionero, y en el testimonio de tantos santos, ¿no? Que nos enriquecen con ese testimonio, con su vida de santidad. Bueno, y las aproximaciones por los símbolos, ¿no? Eh, Decíamos que los símbolos del antiguo, donde se manifiesta el Espíritu Santo en la palabra, es el aire, el agua y el fuego, ¿no? El aire, en el Antiguo Testamento, se lo nombra como ruaj, que es aire, viento, soplo, fuerza. La palabra hebrea es traducida al griego por neuma y en el latín spiritus, ¿no? Que de ahí proviene el nombre del Espíritu Santo. Es una palabra que da fuerza exterior de viento, aire, que se presta para indicar una acción interior de Dios en el creyente vinculada a nuestra realidad más personal.
De lo que cada símbolo sugiere, bueno, en el símbolo del aire se sugiere un viento suave, ¿no? Bueno, en el Génesis, al comienzo decimos, escuchamos que al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora del mediodía en que sopla la brisa fresca, ¿no? Esa brisa que proviene del mar, que da la idea de que el autor está en Palestina, ¿no? La fuerza, que es el viento, que en Marcos 1:12 dice, enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Y en Hechos 2 dice, de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. También nos simboliza la libertad. En Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo lo que ha nacido del Espíritu. El soplo, en Juan 20, Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Y en la liturgia, el obispo sopla sobre el aceite perfumado al consagrar el crisma para los tres sacramentos, ¿no? que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Bueno, el simbolismo comunitario es el aire que es común, ¿no? Para todos, no podemos abarcar el aire para nosotros, sino que es algo que está para todos. Y el aire es el símbolo fundamental. El aire, cuando sopla fuerte, pone el movimiento. Aunque no se lo vea de este modo, el agua, que sí se ve, se vuelve símbolo cuando es movida por el viento, por ejemplo, en los mares, en los ríos, en los lagos. Bueno, para el bautismo el agua debía ser agua viva, el movimiento, para simbolizar la acción del Espíritu Santo, ya que el agua viva es la que, movida por el Espíritu, produce la acción del Espíritu. No se podía bautizar con agua estancada, muerta. En algunos bautisterios el agua se iba vertiendo de modo que se captara su simbolismo. Por ejemplo, en algunos casos se hacía llegar el agua por un lado de la pila y se hacía fluir hasta el otro lado, a fin de tener la certeza de que realmente el agua estaba viva, no en movimiento. Bueno, de este modo las características del espíritu es la vitalidad, es fuente de energía, vivifica, da vida. De ahí se pasa a esta capacidad interior de la sabiduría. Sobre el Mesías reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Bueno, sobre el agua. El agua es viva, agua de vertiente, dicen en Génesis 2, es un manantial que brotaba de la tierra. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. El Espíritu es derramado como agua sobre Israel, dice en Isaías 44, porque derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. El agua de la roca en el Éxodo, yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. En Juan 7 también dice, ya estaba anunciada la entrega del Espíritu simbolizada por el agua. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó, el que tenga sed, venga a mí y beba. También en Juan hace referencia a la procesión del sacerdote que lleva agua de la piscina de Siloé. Y en la cruz de su costado salió sangre y agua, ¿no? La sangre que es símbolo de vida, aquí en la vida ofrecida por Jesús. Bueno, y en la liturgia es especialmente importante en torno al tema del bautismo, sobre todo en la vigilia pascual, ¿no? Porque ya que la vigilia pascual es una vigilia bautismal. Y por último, el símbolo del fuego. El fuego es sutil, reúne a la gente, es bello, produce calor. En el Antiguo Testamento, de la presencia de Dios, lo podemos ver en Éxodo 3, ¿no? Que en la zarza ardiente y en la columna ardiente, después más adelante también en Éxodo. Y en el libro de los Hechos dice entonces vieron aparecer una lengua como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. El fuego que viene del cielo, ¿no? Como que, según la creencia antigua, el que transfigura la víctima del sacrificio como el fuego aún candente,
apta para ser elevada como ofrenda del altar a Dios. Bueno, y en el Nuevo Testamento, el Mesías bautizará con el agua y con el fuego, y puede arder en el corazón de los discípulos, dice de Maús. El fuego entonces es el espíritu que se menciona en algunas oraciones, como en el Ven Santo Espíritus, en la misa de Pentecostés, en concreto, y en la misa votiva del Espíritu Santo. Señor, el fuego del Espíritu Santo que iluminó los corazones de los discípulos de tu Hijo, santifique también estas ofrendas que presentamos en tu altar. Bueno, y hasta acá llegamos con esta primera parte. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Sí, son vulgar. Bueno, acabamos de escuchar toda esta exposición que ustedes lo van a tener también así escrita. Yo simplemente quisiera redondear con algo. Todos los símbolos que Fernanda ahí ha ido exponiendo, el fundamental es en el fondo el primero, el aire, ¿no? Porque las palabras mismas, tanto del texto hebreo, la ruach o el pneuma, fíjense que pneuma significa aire, simplemente ahí viene pneumático, por ejemplo, ¿no? Este, y también spiritus en latín es aire. Por lo tanto, este es el símbolo fundamental, digamos así, ¿no? Y el aire tiene toda la característica de que es suave a veces, una brisa que Dios toma en el paraíso, por ejemplo, cuando sopla el viento del Mediterráneo al mediodía. O tiene la característica de viento cuando empuja, ahí viene la tempestad. Eh, Está todo esta idea, digamos, un poco de un cierto dinamismo, de fuerza, ¿no? De empuje. Y en el Antiguo Testamento eran eso simplemente el sentido. Todavía no había una noción de la personalidad del Espíritu. Pero en el Nuevo, ciertamente aparece ya como persona, porque el Espíritu es enviado, el Espíritu, etcétera, ¿no? Pero no pierde esas características que tenía en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta porque nosotros, ciertamente, desde el momento en que decíamos el Espíritu Santo no tiene nombre, pero desde el momento que nosotros pensamos en él como persona, evidentemente hablamos del Espíritu Santo como nombre, pero no debe perder, digamos, las características propias que significa el sentido originario, digamos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, digamos, profundicemos, recordemos siempre en el fondo de esto, digamos, ¿no? Para ejemplificarlo quizás un poco más. Cuando Jesús a los apóstoles dicen, reciban el soplo santo, sopló sobre los discípulos. Si vamos al texto griego, dice, reciban el soplo santo. Eso es etimológicamente el término, digamos, ¿no? Entonces siempre va a estar, digamos, asociado a todas estas características, ¿no? Es dinamismo que empuja el agua, por ejemplo, y por eso es muy interesante el tema del agua en el bautismo, en la primitiva, hasta el medioevo, creo que más o menos, no se podía bautizar con agua muerta, agua estancada. Tiene que ser agua en movimiento, porque si no, el agua misma sola no produce digamos, la gracia del bautismo, la nueva creación. Solamente el agua es símbolo, pero porque está movido por el espíritu, digamos, ¿no? Por eso había bautisterios en donde el agua corría de un lado para otro. Creo que en la Basílica de Letrán, ¿no? También caía, digamos, como en catarata, digamos, ¿no? Todo eso para mantener el sentido de fuerza, de poder, de empuje y el fuego también de ardor. Los discípulos de Maús dicen, sentíamos arder el corazón cuando nos hablaba explicándonos las escrituras. En fin, todo este tema de los símbolos que el catecismo, después de todos los puntos que fue mencionando Fernanda, tiene digamos, algo sobre los símbolos, mucho ampliado, en letra más chica, digamos, ¿no? El problema es que nosotros no podemos representar todos estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toma la paloma, es algo visible, o el fuego, pero más de eso no podemos. ¿No? Tenemos que tener, cuando se habla de fuego, en realidad
en el relato de Pentecostés no dice que vino fuego sobre los apóstoles, lenguas como de fuego, dice el texto sagrado. Las lenguas con todo el tema del fuego, etcétera, probablemente refieren a la alianza en el Sinaí, ¿no? En donde Dios dio su ley, su palabra, ¿no? En 70 lenguas, dice la tradición judía, en relación a los 70 o 72 pueblos que se originaron de los tres hijos de Noé, según el libro de Génesis en capítulo 10, ¿no? Entonces, símbolo, digamos así, de la revelación de Jesús, del Evangelio, que por el poder del Espíritu se hace luz, se hace, digamos, ardor espiritual, y eso está abierto a todas las naciones. Bueno, muy bien. Esperamos que por hoy haya sido suficientemente, digamos, claro. Lo importante es que ustedes van a tener también el texto escrito y hay que volver sobre estos temas permanentemente. Muchísimas gracias por hoy y que Dios los bendiga.